presenta A Fondo, un análisis en profundidad de la actualidad y de la contingencia económica. Contenido exclusivo para clientes de AFP Habitat. Cuando quedan ya pocos días para las elecciones presidenciales de noviembre, es importante conocer cuáles son las propuestas previsionales de los candidatos que están liderando las encuestas. ¿Qué proponen José Antonio Kast, Gabriel Boric, Yanna Proboste y Sebastián Sichel de cara a la primera vuelta? Soy Magdalena Olea, periodista de El Líbero, y en este podcast exclusivo para clientes de AFP Habitat les contaré cuáles son las propuestas de pensiones de los principales aspirantes a la moneda. Los principales candidatos presidenciales han dado a conocer sus programas de gobierno y así han salido a la luz sus propuestas económicas. En el tema de pensiones, las 4 principales candidaturas presentan algunos elementos comunes. Todas plantean una pensión básica universal y contemplan a su vez un pilar voluntario. Sin embargo, y aunque lo cierto es que ningún programa se descarta el ahorro voluntario, hay que aclarar que en algunas candidaturas esto se menciona de forma muy tenue, pero en otras el tema sí toma más relevancia. Pero donde sí hay grandes diferencias es en el pilar contributivo obligatorio. Mientras José Antonio Kast habla, por ejemplo, de una administración 100% privada, desde la otra esquina Gabriel Boric plantea una administración por el Estado, en la que no le da cabida al sector privado y donde incorpora además el concepto de cuentas nocionales, al igual que lo hace en ese caso Yanna Proboste. Mientras, Sebastián Sichel habla de flexibilizar la entrada de nuevos actores a la industria. ¿Pero qué dice en específico cada programa? El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien se ha consolidado en el primer lugar de las encuestas, obteniendo entre un 36 a un 21% según la medición consultada, habla de profundizar y mejorar el sistema de capitalización individual. Kast propone incorporar una pensión básica universal para todos los mayores de 65 años, financiada a través de impuestos generales. Descarta moverse hacia un sistema de reparto y habla de abordar los problemas asociados a las lagunas previsionales, indexando la edad de jubilación a la esperanza de vida, aumentando la edad de jubilación de las mujeres y subiendo la tasa de cotización a 14%, es decir, con un 4% extra a cargo del trabajador, tanto de manera directa como a través de una recaudación vía IVA por gastos de consumo. También busca permitir el retiro del 100% de los fondos previsionales en el momento de la jubilación para los afiliados que tengan menos de 5 años de cotizaciones y que no tengan beneficios de pensión solidaria de algún tipo, ya que, a su juicio, no tiene sentido entregar una pensión con un ahorro tan bajo. Y por otra parte, se propone que las AFP separen sus actividades en 2 tipos de sociedades de giro exclusivo: las administradoras de inversiones y las administradoras de recaudación y pago de pensiones. No descarta además la posibilidad de sumar a un actor estatal, ni tampoco de sumar nuevos actores privados a la industria. La idea es posibilitar una competencia positiva en la medida que eso permita bajar los costos de administración, menores cobros de comisiones y aumentos en la rentabilidad de los fondos. Luego, en el segundo lugar de las preferencias según las encuestas, y en un rango que varía entre un 30 y un 17% según el sondeo consultado, se encuentra el candidato del Frente Amplio y del Partido Comunista, Gabriel Boric, y quien en su programa de gobierno deja claro que busca eliminar las AFP, además de crear un nuevo sistema público y solidario con una pensión básica universal, ahorro colectivo y cuentas nacionales. ¿Pero qué son las cuentas nacionales? Son una modalidad basada en el sistema de reparto, donde los trabajadores no tienen sus ahorros en un fondo propio, sino que en uno colectivo, y donde las cotizaciones no son depositadas realmente en una cuenta ni se invierten en el mercado financiero, y por lo tanto no se benefician de la rentabilidad que pudiera obtenerse de su inversión. Es decir, los ahorros depositados en estas cuentas no son estrictamente propiedad del trabajador y no pueden retirarse ni heredarse, tal como ocurre con la cuenta de capitalización individual en la AFP. Así, Boric busca, mediante un órgano público de carácter autónomo, paritario y con representación incidente de los trabajadores, que éste sea el encargado de invertir los ahorros para la pensión y gestionar las cuentas de las personas, y donde cotizarían también las Fuerzas Armadas y las policías. Para aquellos que aún no se han jubilado pero que ya tienen fondos en sus cuentas de ahorro individual en las AFP,
ya sea por retiro programado o por renta vitalicia, Boric dice que se les permitiría e incentivaría el traspaso voluntario a este nuevo sistema público solidario, pero no sería obligatorio el traspaso al nuevo sistema. Así, las pensiones de estas personas serían pagadas por sus cuentas de ahorro individual hasta ese momento acumuladas y por la nueva entidad de pensiones. Además, crea una pensión básica universal de 250.000 pesos mensuales para todas las personas de 65 años o más. Busca crear también una pensión contributiva que se calculará en función a lo contribuido por cada persona a lo largo de su vida y plantea que en los directorios de las empresas en donde sean invertidos los recursos de este nuevo fondo haya representantes de las personas afiliadas elegidas de manera democrática. Respecto a las fuentes de financiamiento, el candidato del Frente Amplio propone que sean mixtas, combinando las contribuciones a la seguridad social de trabajadores, empleadores y el Estado. Y también propone un aumento de 6% de la cotización a cargo del empleador y quiere que la contribución total sea de 18%. Yanna Proboste, que registra un 9 o 10% de las preferencias, plantea una reforma estructural al sistema de pensiones, avanzando hacia un sistema público, solidario y de ahorro colectivo. Habla de una pensión básica universal garantizada de 225.000 pesos para el 90% de la población sobre los 65 años. Luego, menciona un pilar contributivo de carácter mixto que incorpora una nueva cotización obligatoria del empleador que se implementará de manera gradual para llegar a un porcentaje que oscilará entre el 6 y el 8%. Y un esquema contributivo voluntario para complementar las pensiones que se financiará con cargo a los aportes voluntarios que efectúen las y los trabajadores, ya sea individual o colectivamente. El plan de Proboste plantea un sistema de pensiones público y a través de cuentas nacionales y que dé garantías de transparencia, gobernabilidad y que no lucre con los ahorros de los trabajadores. En cuanto a la industria de las AFP, el programa dice que los actuales cotizantes tendrán la libertad de elegir entre mantenerse en el actual sistema con los ajustes que se le incorporarán o migrar al nuevo sistema. Eso sí, dice que respetará la propiedad de los ahorros acumulados. El coordinador de la campaña de Proboste, Marcelo Mena, ha dicho, por ejemplo, que todos los nuevos cotizantes entrarán a este Sistema Nacional de Pensiones, pero ha explicado que quienes quieran seguir en el sistema de AFP podrán hacerlo, aunque ya no se va a llamar así y cambiará de nombre. Eso sí, Mena descartó que se vayan a traspasar los actuales fondos de los trabajadores en las AFP hacia cuentas nacionales en manos de una administradora estatal, que fue una propuesta de la oposición en materia de pensiones. Luego, Sebastián Sichel, quien se mueve en un rango de entre un 11 y 8% de apoyo en las encuestas, es partidario también de avanzar hacia una pensión básica universal equivalente a la línea de la pobreza, es decir, para quienes nunca han ahorrado en el sistema previsional, y de mejorar y ampliar la cobertura de la pensión básica solidaria y del aporte previsional solidario del Estado, para aumentar de esta manera las pensiones mensuales en 50.000 pesos para cerca del 95% de los actuales jubilados, exceptuando a las personas de altos ingresos o de patrimonio según el Servicio de Impuestos Internos. Propone en específico que todos quienes hayan ahorrado previsionalmente obtendrán un aporte previsional solidario de 178.000 pesos sin descuento alguno si su pensión no alcanza el ingreso mínimo líquido de 270.000 pesos. Y dice que una vez alcanzado el ingreso mínimo, ese aporte del Estado irá decreciendo. Y para lograr esto, busca crear un fondo solidario de pensiones desde el cual se pagarán las pensiones básicas solidarias y los aportes previsionales solidarios y que deberá recibir aportes anualmente. Además, busca fortalecer el sistema de ahorro previsional contributivo, destinando todo el aumento de la cotización propuesto, es decir, el 6%, a las cuentas de ahorro individual de los trabajadores y creando un seguro colectivo que permita diversificar riesgos, como por ejemplo de longevidad, intrageneracional y de género. Y en base a una cotización adicional, el cual será administrado por un fondo colectivo solidario de gestión centralizada, utilizando cuentas nacionales individuales y respaldando con instrumentos en el mercado de capitales. Eso sí, en su programa habla de ponerle fin al actual modelo de AFP, pero con libertad para que cada persona pueda elegir qué entidad, pública o privada, administrará sus pensiones. Además, quiere crear una administradora estatal que compita en igualdad de condiciones para ofrecer un servicio de gestión de cuentas e inversiones y flexibilizar la entrada de nuevos proveedores de servicios de ahorro para la vejez, flexibilizando a su vez la estructura de comisiones, de modo de permitir comisiones rebajadas asociadas a la permanencia.
Por último, quiere permitir disponer de cierto monto de ahorro previsional en caso de gastos de salud catastróficos o desahucio, así como para complementar el pie necesario para adquirir una primera vivienda, con la devolución posterior de los fondos. Y desarrollar un sistema de ajuste gradual de parámetros de retiro para que la edad de jubilación se adapte a los avances en salud y a las expectativas de vida. Con esta información yo me despido de este podcast exclusivo para clientes de AFP Habitat y nos encontramos muy pronto con más análisis desde el fondo de la noticia.